Buenos días. Hoy vamos a ver lo que sería fenomenología cuántica. Continuamos con el átomo de hidrógeno, que es lo último que vimos en la última sesión. Una primera aproximación del átomo de hidrógeno, el fenómeno de la cuantización de los niveles energéticos del electrón en el átomo de hidrógeno son lo que se ve en el diagrama de la izquierda superior, ¿no? Lo que sería el nivel básico, que está marcado con 1, el siguiente con 2, 3, ¿no? Si observáis, las longitudes de onda de la luz, de los fotones que son emitidos cuando se producen los saltos energéticos entre esos distintos niveles, pues el nivel básico, que son la serie de Lyman, está en el marco ultravioleta, la serie de Balmer está en el visible y en la de Paschen en el infrarrojo. Esta es la primera aproximación, porque cuando se tienen en cuenta fenómenos de interacción entre el electrón y el protón, digamos fenómenos de interacción electromagnética, más bien de carácter magnético, por ejemplo, por el spin del protón y el spin del electrón, que al ser son como dos pequeños imanes, digamos, la interacción que se produce provoca un desdoblamiento de estos niveles básicos que vemos aquí. Un fenómeno que es muy importante a nivel de lo que es el universo primigenio, digamos, es lo que se llama la emisión de 21 centímetros, que es lo que está detallado en el croquis de la derecha abajo. Y es un fenómeno que se produce porque el nivel básico, lo que sería el nivel básico energético del átomo de hidrógeno, que es el nivel 1, se desdobla en dos subniveles, que son los que figuran aquí. Y este desdoblamiento responde a la fenomenología de que el spin del electrón puede ser paralelo o antiparalelo, digamos, en la situación que esos dos spines están en una configuración antiparalelo, o sea, por ejemplo, el protón tiene un spin arriba y el electrón tiene un spin abajo. Esto energéticamente es un nivel de energía más bajo que si la situación que se tuviese fuese que los dos sean antiparalelos, o sea, que el spin del núcleo fuera arriba y el del electrón arriba. De hecho, los fotones de la radiación de fondo de microondas que invade el universo tienen la energía suficiente para excitar que la configuración de antiparalela provoque una situación de spines paralelos. Y como veis aquí en este diagrama, de abajo a la izquierda, el átomo de hidrógeno en esa configuración mínima energética con los spines antiparalelos, recibe un fotón de la radiación de fondo, se excita, se va a una configuración de spines antiparalelos y cuando se desexcita reemite un fotón de una longitud de onda muy grande, digamos de una frecuencia baja, que es la de 21 centímetros. Y además esta radiación es muy, muy importante, se utiliza en cosmología y en astrofísica, porque es también una radiación que permea prácticamente todo el universo. Porque en el universo hay muchísimo hidrógeno, ¿no? Prácticamente el 75% de todos los átomos del universo Eso es lo que se veía en el punto de nieve de las televisiones de rayos catódicos, ¿no?
ese punto de nieve es la radiación de 21 centímetros. Y la radiación de fondo, que la frecuencia que tiene está en ese orden de la frecuencia que hay de ruido de fondo de los tubos de rayos catódicos, ¿no? Eso lo veremos en cosmología porque es muy importante, es uno de los grandes datos científicos cosmológicos que respaldaron la teoría del Big Bang, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que quiero destacar aquí es que el átomo de hidrógeno, en un primer nivel, se puede ver cómo se articula la estructura atómica en base a una interacción eléctrica, la carga positiva del protón, la carga negativa del electrón. Y esto define un modelo atómico que son estos niveles cuantizados, 1, 2, 3, que hemos visto. Pero es más complejo aún. De hecho, cuando se tienen en cuenta, si pasamos a una segunda aproximación más detallada y sofisticada, y no solamente se tiene en cuenta la interacción eléctrica, sino que se tiene en cuenta la interacción completa electromagnética entre el protón y el electrón, los niveles energéticos se hacen súper complejos. Los niveles básicos se desdoblan en más niveles. Uno es lo que acabamos de ver de este efecto del acoplamiento que se llama spin-spin. Hay otro que es lo que se llama el acoplamiento spin-órbita, porque los electrones, desde su punto de vista de referencia, ven al núcleo, al protón, dar vueltas alrededor de él, porque digamos, o como orbitar. Y esto también produce otra fenomenología de tipo magnético que produce otro desdoblamiento de todos los niveles energéticos. Y después hay otros niveles de tipo relativista. Digamos, cuando aquí todo esto se calculó y más o menos vimos el desarrollo, es con la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación que no tiene variables o fenomenología relativista. Hay una ecuación más sofisticada que es la ecuación de Dirac, que mete toda la fenomenología relativista especial. Y esto produce todo un conjunto de fenomenología. Fenomenología, pero es ya a nivel fino, que se llama la estructura fina y la estructura hiperfina del átomo de hidrógeno. Porque estos fenómenos, cuantitativamente, estamos hablando que están más allá de la milésima o de la 10 milésima de estos valores energéticos. Digamos, es una fenomenología muy detallada, ¿no? Lo que quiero llamaros la atención es que os deis cuenta la complejidad de lo que es la naturaleza, ¿no? Una cosa tan sencilla como es un átomo de hidrógeno, que está hecho por una partícula elemental, que es el electrón, y un protón, genera una complejidad de interacciones, de posibles saltos energéticos, de fenomenología cuántica increíble, ¿no? Y esta fenomenología está en la raíz después de todo lo que es los distintos átomos. Eso es lo que estudiábamos en química, los niveles SPDF que se van rellenando a medida que avanzamos en la tabla periódica. Es decir, el hidrógeno solo tendría niveles, entonces, ¿no? No sé si vas a entender. Tiene todos los niveles, Pepe. Lo que pasa es que casi siempre está en el nivel bajo, porque es el de menos energía. Los niveles siempre... Lo vemos ahora. Los niveles son carreteras y están vacías, pero tú te puedes cambiar de carretera y rápidamente el guardia te dice que bajes a tu sitio. ¿Qué ocurre con la estructura? Asociados con cada uno de esos niveles energéticos, hay unas nubes de probabilidad de distribución de la corteza electrónica con unas geometrías tremendamente sofisticadas y complejas, que es lo que presentamos y es lo que se llaman los orbitales electrónicos, ¿no? Si veis aquí, el que está en nivel rojo es el nivel básico. Tiene una simetría de tipo esférico. El siguiente nivel, los siguientes orbitales empiezan a tener una geometría con una distribución de tipo elipsoidal, ¿no? En estos diagramas que se ven aquí son distintos cortes. Estos son cortes, digamos,
radiales, donde se ve la forma que tiene la nube de probabilidad electrónica, ¿no? La distribución que define al final la función de onda del electrón dentro del átomo de hidrógeno. Conforme vamos subiendo de nivel energético, las nubes de probabilidad son más sofisticadas. Aparte de las que están en los orbitales que se llaman de tipo S, que son de tipo con simetría esférica, las hay con distribuciones más de tipo elipsoidal, ¿no? Aquí estos son cortes en 2D y a la derecha veis diagramas tridimensionales de esas nubes de probabilidad. El modelo de hidrógeno es muy importante porque permite entender toda la estructura de todos los átomos. ¿Qué ocurre cuando pasamos, por ejemplo, del hidrógeno al helio? Pues el núcleo pasa de tener un protón a tener 2 protones y tiene también neutrones, ¿no? Pero sobre todo lo importante es que la carga eléctrica pasa de la de un protón a la de 2 protones. Entonces, el valor de la carga eléctrica es mayor. El átomo neutro, en vez de tener un electrón, ya tiene dos electrones, y así conforme vamos subiendo en átomos más complejos, van aumentando el número de protones y el número de electrones. Entonces, en el helio, por ejemplo, pues un electrón tiene un spin positivo y otro negativo, ¿no? Y luego, a medida que vas metiendo más electrones, vas ocupando las diferentes... Exactamente. Lo que va ocurriendo es, por el principio de exclusión de Pauli, en cada nivel energético solamente 2 electrones pueden estar ahí conviviendo, uno con spin abajo y otro con spin arriba. Si ya vas al litio, que tiene 3, pues ya tienes que ir al siguiente nivel. Y os podéis figurar, si llegas al átomo de oro, pues se van rellenando niveles. Y la geometría, las características espaciales de la corteza electrónica se van haciendo muy complejas, pero fundamentalmente son la estructura de los orbitales del átomo de hidrógeno. Claro, que el hidrógeno está vacío. Si exactamente, no se excita, salvo que lo excites, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en las H-alfa o H-beta, que son transiciones de estado de átomos de hidrógeno muy excitados entre esos subniveles. Lo bueno que tiene el átomo de hidrógeno y el gran avance científico fue que es un átomo para el cual se tiene soluciones completas teóricas. Para los demás átomos las cosas se complican mucho. El helio, por ejemplo. El helio tiene un núcleo sencillo, pero tiene 2 electrones. Y el problema es que, aparte de la interacción entre el núcleo y el electrón, aparecen las interacciones entre los electrones, que son fundamentalmente de carácter repulsivo. Y, de hecho, el helio tiene 2 posibles configuraciones. Una, cuando esos 2 electrones tienen spin arriba, spin abajo, o otras configuraciones en las cuales los 2 electrones tienen spin arriba, spin arriba. Y, de hecho, uno se llama parahelio y otro se llama ortohelio. Y, de hecho, la configuración de niveles energéticos es bastante diferente. De hecho, esto es lo que provocó, porque la teoría semiclásica de Bohr y demás explicaba bastante bien los niveles energéticos del hidrógeno, pero se volvían locos con el helio. El helio no había forma de explicarlo. Y ahí, por eso motivó un poco todo el despliegue de Schrödinger, de Heisenberg, porque una molécula tan sencilla como un átomo tan sencillo como el de helio, ya no, ese modelo semiclásico o semicuántico no explicaba, ¿no? Y es toda esta fenomenología con la que se consiguió explicar muy bien toda la estructura de todos los átomos es la de los orbitales electrónicos, la ecuación de Schrödinger, las funciones de onda, las funciones de probabilidad.
Y este concepto es muy importante para entender cómo es toda la materia, ¿no? Al final, si os das cuenta, los átomos, que van a ser los constituyentes de las moléculas, es esta la forma de verlos. Un núcleo donde hay una concentración de protones y neutrones espacialmente muy concentrados y una nube o una corteza electrónica con una estructura geométrica muy sofisticada, ¿no? De los orbitales que se llaman S, de los P, hay orbitales con simetría esférica, otros con simetría elipsoidal, ¿no? Y todo esto, aplicando la ecuación definiendo y calculando esas funciones de onda, se pueden calcular todos los parámetros, ¿no? Todas las magnitudes observables, el momento angular, se puede calcular el tema de los niveles energéticos con precisión, los saltos energéticos o todas las interacciones de esos distintos electrones, ¿no? Esa dificultad que aparece al pasar de hidrógeno a helio, porque son dos electrones y podemos tenerlos en distintos espines, eso si lo llevamos al uranio o al plutonio o lo llevamos al oro o por ahí, que tiene tantísimos electrones, la disparidad puede ser infinita. Exactamente. Y los niveles de excitación de esos átomos pueden ser más sofisticados. Pero casi todo, la fenomenología se suele, la que es muy importante es la que aparece en las últimas capas. ¿Por qué? Pues porque de forma eficaz lo que va ocurriendo es que cuando se va creando, digamos, vas aumentando el número atómico, vas creando átomos de mayor complejidad, los electrones se van pareando, ¿de acuerdo? Por el principio de exclusión de Pauli, de la última capa hacia adentro, se van llenando capas, ¿de acuerdo? Y se va formando un fenómeno de apantallamiento, se va nivelando como la carga eléctrica positiva del núcleo con la carga negativa de esas cortezas electrónicas, y lo que domina muchísimo es la fenomenología de las últimas capas. Y es lo que define todas estas familias, como son los metales, como son los gases nobles, como son de los átomos. Los 8 electrones. 8 más. En el helio, por ejemplo, ¿cuál de las dos posibles formas con spin arriba o abajo es la estable? ¿O hay alguna forma más estable? ¿O son inestables todas? No, se dan las dos. Se llama uno el ortohelio y el parahelio. Y claro, depende de en qué situación estés. Si a lo mejor tienes helio que estás utilizando para refrigerar pues un reactor, o estás utilizándolo para otra máquina y lo tienes en determinados marcos, situaciones de temperatura, pues tienes unas configuraciones o no del helio, ¿no? El helio, que es muy sencillito, es un gas increíble porque tiene unas propiedades como la superfluidez, o tiene unas propiedades increíbles. Sabéis que el helio es un gas noble, pero después en sus estados de muy baja temperatura se utiliza muchísimo desde aplicaciones en computadores cuánticos o en los propios aceleradores de partículas para conseguir temperaturas próximas al cero absoluto. ¿De acuerdo? Lo curioso es que no estuviese en la Tierra, siendo uno de los componentes esenciales del Sol. De hecho, bueno, entre el hidrógeno y el helio constituyen el 98% del universo, ¿no? Con una relación de 75% hidrógeno, 23 o 24 helio. Pero sin embargo, en los grandes planetas, por ejemplo, como Júpiter o tal, sí que hay bastante presencia, ¿no? Entonces, si el hidrógeno, por ejemplo, capta de alguna manera electrones, va convirtiéndose en helio. ¿Esto se da? No, porque le faltan los protones. Le falta el protón. Lo que define es el número atómico, el número de protones. Y claro, en un átomo neutro estable, al final tiene tantos electrones como protones. Sí. No he dicho nada. El otro aspecto muy importante es que a partir de aquí, de conocer bien la estructura del átomo, se conoce también muy bien cuáles son las estructuras de las moléculas.
Y lo que ocurre a nivel molecular, estos orbitales electrónicos, debido a las interacciones propias electrónicas, sufren modificaciones. Sufren lo que se llama entrelazamiento de los orbitales y aparecen lo que se llama orbitales híbridos. Y hay moléculas que son muy familiares para todos donde esa estructura se manifiesta, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno suele estar en forma de gas, y la forma natural del hidrógeno es con dos átomos, formando la molécula de hidrógeno. Y esto está favorecido por eso de que ese electrón estaba como muy solitario, y entonces las dos moléculas, los dos átomos, tienden a unirse y compartir los electrones. Es el enlace covalente. Exactamente. O otro caso típico es, por ejemplo, que todos conocemos, la molécula de agua. Está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Y de nuevo aparece la fenomenología de que como el átomo, la última corteza electrónica del átomo de oxígeno favorece que dos átomos de hidrógeno compartan esos electrones, ¿no? Y se hace cuando se juntan determinado número de átomos, se producen ciertas perturbaciones de los orbitales electrónicos, y se producen ciertas geometrías, como es, por ejemplo, hay un ángulo que forma la molécula bipolar de agua, de un ángulo de una estructura de tipo bipolar, y además con un ángulo que se tiene más o menos medido de más de 100 grados, 104 grados. U otra molécula muy típica es la de metano, que tiene los orbitales electrónicos, se hibridan y forman una configuración tetraédrica, ¿no? Que es la estructura que tiene, en este caso, el metano, pues está conformado por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. O un fenómeno que ocurre con una estructura tan sencilla como es el litio. El litio favorece una estructura de tipo metal, en la cual los núcleos o los iones favorecen que el último, ese electrón, ese tercer electrón, se quede suelto y esté como compartiéndose entre distintos núcleos, y forma un metal, ¿no? Lo que quiero comentaros es que veáis cómo, a partir de esa estructura atómica, de esa estructura geométrica de los orbitales, se van conformando estructuras de gases, el agua es líquida, o el litio es un sólido metálico. Sí, por ejemplo, digo yo que para que el hidrógeno tenga estructura metálica se necesitará una presión enorme, atroz. Decían que en Júpiter se había detectado en capas profundas hidrógeno. Hay un estado del hidrógeno, que es el hidrógeno metálico, que es una estructura, correctamente. Se puede conseguir. Exactamente, cuando la gran presión hace que los núcleos se concentren más, esos electrones, en vez de estar capturados por los núcleos, se quedan más libres y permean toda esa estructura o todo ese cristal de núcleos, y conformas una estructura casi sólida y además de tipo metálico, o líquida de tipo metálico. El hielo iónico que hay en el interior de planetas como Urano tal, y que producen un campo magnético que producen las auroras. Y es por un hielo iónico que aquí es muy difícil de conseguir en un laboratorio, pero en el interior del planeta esas presiones se consiguen. Y eso determina que tenga auroras, aunque no tenga un núcleo de níquel. Cuando ya vas cambiando las condiciones de temperatura, de presión, las condiciones estructurales, esos mismos átomos
Y esos mismos orbitales electrónicos generan configuraciones geométricas y distribuciones de esas funciones de onda diferentes. Ahí os he puesto los ejemplos muy sencillos de 2 átomos, o de 3 átomos, o de 4 o 5, como es el metano. Pero, ¿qué ocurre si además unes muchísimos átomos, como puede ser el caso de los metales? Pues que hay un impacto, hay un impacto muy grande en los niveles posibles energéticos. Si recordáis lo que pasaba en los niveles energéticos cuando metíamos una interacción electromagnética completa, se producía un desdoblamiento. Pues cuando tú además pones muchos átomos juntos, como puede ser el caso de un metal, los niveles energéticos se ven perturbados muchísimo y en vez de ser niveles discretos, conforman bandas. Por ejemplo, esto ocurre también en los semiconductores o en muchos materiales. Pero el origen, daos cuenta que está todo ahí, en esa estructura de átomo de hidrógeno, de la creación de los orbitales cuánticos electrónicos, ¿no? Y sus características, ¿no? Y llevándolo al extremo, todos los estados de la materia se pueden ver como distintos estados energéticos, ¿no? Por ejemplo, sabéis, por ejemplo, que como es el caso de muy familiar, ¿no? El agua, ¿no? Pues empezamos con el hielo, que está a nivel sólido. Si lo sometemos a más temperatura, pasa a estado líquido. Si lo sometemos a más temperatura, pasa a estado gas, ¿no? Los posibles estados de la materia son todavía más, ¿no? Aquí, si veis, hay, aparte del estado de gas, hay otro estado que si tú sigues excitando energéticamente lo que podría ser pues esa misma agua, otra materia, al final puedes romper la estructura atómica y tener partículas cargadas, como con lo que es, por ejemplo, el estado de un plasma, en el cual tienes la temperatura es tan alta y el nivel, esos electrones están en un estado energético tan excitado que no pueden formar estados ligados, sino se queda, es como un gas de partículas cargadas y de gran energía, ¿no? Si todavía se pone mayor energía, lo que ocurre es que incluso los núcleos, esos protones o esos neutrones, pueden romper la estructura y entonces lo que generas, en vez de tener partículas ligadas, esto se hace, por ejemplo, en el gran acelerador de partículas, en el CERN, el LHC, puede romper y crear lo que se llama un plasma de quarks y gluones. Es una nube superenergética, ¿no? donde unas partículas que tienden a estar tremendamente ligadas, como son los quarks, pues se crea en ese estado de muy alta energía, se crea ese plasma, ¿no? Y en el extremo opuesto, si tú consigues que un conjunto de átomos le vas quitando energía, lo vas enfriando de un estado sólido, por ejemplo, o de un gas muy frío, es lo que se llama el condensado de Bose-Einstein, ¿no? Ahí lo que se consiguen son fenómenos cuánticos como que un conjunto de átomos los vas enfriando de tal forma que al final se produce un fenómeno de entrelazamiento de las funciones de onda que llegas incluso prácticamente a hacer desaparecer los átomos individuales. Forman como una especie de conglomerado atómico muy frío, con muy poco nivel energético, donde están todos, se llama átomos bosónicos ultrafríos, y estos son donde no son discernibles las funciones de onda individuales de los átomos. ¿Cómo se produce la superconductividad? Sí, hay los estados de superfluidez, superconductividad y tal, aparecen en temperaturas muy ultrafrías, ultra bajas,
y son fenomenologías de tipo cuántico. La superconductividad es increíblemente compleja y a día de hoy hay varias teorías, ¿no? Pero es claramente una fenomenología cuántica muy sofisticada, ¿no? donde incluso los electrones se suelen conseguir en esos estados tan fríos, tan poco energéticos, conforman funciones de onda donde se parean y forman, en vez de ser fermiones, forman lo que se llama un estado bosónico compuesto, de tal forma que permite esos fenómenos de superconductividad, por ejemplo, ¿no? O sea que, pero corresponden a este estado. A este tipo de estados, ¿sí? Otro principio muy importante del marco cuántico, antes de que va a estar ahí en el fondo de mucha fenomenología cuántica que vamos a ver, es el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Digamos, una propiedad del mundo cuántico es que hay parejas de magnitudes que no se pueden medir con máxima precisión. Por ejemplo, en nuestro mundo clásico, tú, si tienes una partícula, pues puedes medir perfectamente con alta precisión dónde está esa partícula y a qué velocidad está, ¿no? ¿De acuerdo? Sin embargo, en el mundo cuántico se demuestra que, por ejemplo, la posición y la velocidad del momento no son lo que se llaman dos observables incompatibles. Eso significa que si tú mides con mucha precisión la posición de una partícula cuántica, digamos elemental, si lo mides con mucha precisión la posición, al final no vas a conocer bien su velocidad, o viceversa. Y esto ocurre con muchísimas parejas de magnitudes. Ocurre con muchas magnitudes relacionadas con el momento angular, con el spin, con la energía. La energía y el tiempo son también dos observables incompatibles. Hay unas ecuaciones, esto es una relación de operadores cuánticos, ¿no? Donde la que está arriba está el principio de incertidumbre de Heisenberg de forma matemática, y esto se calcula. Tú coges cualquier pareja de magnitudes observables, coges sus operadores cuánticos respectivos, calculas esta expresión, que no es demasiado sofisticada, ¿vale? Está en espacio de Hilbert y demás, y se calcula, y entonces tú puedes deducir si son compatibles o incompatibles. Y lo que tiene como impacto muy importante el principio de incertidumbre de Heisenberg es que el mundo cuántico no es determinista. A diferencia del mundo clásico, ¿no? Donde nosotros, si tenemos unas bolas de billar, hacemos los cálculos y puedes hacer todo un cálculo sabiendo el estado inicial del sistema, y todas las interacciones siguientes, ponen las ecuaciones de la física encima, hacen los cálculos y puedes determinar toda la evolución futura. Sin embargo, el mundo cuántico no es determinista, y el principio que rompe el determinismo es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y esto provoca que al final lo único que tú puedes conocer de las distintas partículas es su función de onda y la probabilidad, que es el módulo al cuadrado de esa función de onda, de dónde localizar esa partícula. Y con los operadores cuánticos respectivos puedes calcular las magnitudes observables asociadas con esa función de onda. Pero los valores en concreto de las medidas siempre son un resultado probabilista. Nunca puedes sacar valores, digamos, determinados, ¿no? Y esto es una de las cosas que invade toda la mecánica cuántica, ese indeterminismo estructural, ¿vale? La incertidumbre se da con cualquier tipo de parejas, o con unas sí y otras no. Hay parejas de operadores compatibles y los hay incompatibles. ¿Se puede saber con cuál sí, con cuál no? Sí, es cuestión de calcularlo. Se puede calcular, por ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo aquí, por ejemplo,
posición y momento. Bueno, momento, que es el producto de la masa por la velocidad, ¿no? O energía y tiempo. O, por ejemplo, las componentes del momento angular son incompatibles entre sí de una partícula, pero no con el... Hay un sinfín de compatibilidades e incompatibilidades. Pero lo importante es que hay muchas que son incompatibles. O sea, que hay muchísimas parejas de propiedades que no las pueden medir con alta precisión simultáneamente. Y eso provoca este mundo indeterminista cuántico. ¿Y son siempre las mismas? ¿O unas veces son unas y otras veces son otras? No, dadas dos magnitudes definidas, tienen sus operadores cuánticos definidos y eso está... habría que hacer los cálculos. Tú me dices, pues dime si el momento angular y la energía siempre hay que hacer el cálculo y ver que... Y todas estas conjeturas, bueno, conjeturas no porque es ciencia, pero todos estos temas que estamos viendo son siempre a nivel de partículas. A nivel nanoscópico. Por eso había puesto el vídeo al principio. Si el mundo físico está compuesto de infinidad de partículas, si todas las partículas tienen esas indefiniciones o esas, no sé cómo llamarlo, ¿puede llegar a manifestarse en el mundo físico? Buena pregunta, muy buena pregunta. No. ¿Por qué? Muy pequeña. La ciencia ficción va siempre por ahí, sí, ¿no? No por lo siguiente, porque nosotros en el mundo macroscópico lo que vemos son propiedades emergentes de ese mundo microscópico o nanoscópico y lo que vemos son las propiedades colectivas, no las individuales. Sí, pero también por el hecho de que, por ejemplo, todos tenemos una función de onda asociada, somos onda y partícula, pero la función de onda asociada a una persona tiene tal longitud de onda que es indetectable. O sea que, por lo tanto, el error que se puede dar en el mundo macroscópico, que también existe, es tan pequeño comparado con la masa que es despreciable. Pero, aparte de las propiedades emergentes, es porque esas incertidumbres en relación con la cantidad de masa o de otra cosa son totalmente... Hay una charlita que quiero, antes de que empecemos con homología, a ver si la doy, que es el tema de la emergencia y de entender bien la ciencia actual y la jerarquía científica que tenemos. Porque me quedé preocupado cuando algunas expresiones decía, cuando estuvimos comentando cómo era el mundo cuántico, y alguien dijo, hay que hacer acto de fe. No, la ciencia que tenemos es muy sólida. Lo que pasa es que hay que entender cómo nuestra ciencia actualmente está estructurada y las jerarquías que tenemos para entender la realidad. Desde el nivel cosmológico al nivel macroscópico nuestro, al nivel nanoscópico. Y lo que hay una relación que se llama de emergencia, ¿vale? Eso lo veremos. Perfecto. Pero quiero entender que cuando se habla de que tenemos que hacer un acto de fe es porque todas estas ecuaciones a muchos de nosotros, yo el primero, se te escapan, ¿no? Entonces, si tú dices que eso es así, y el acto de fe lo hago con Ismael. No, con Ismael no, por favor, es con el mundo científico, ¿no? Pero porque tú eres su representante aquí. Sí, quiero decirte, sí. Claro, que es que... el mundo de física cuántica es de las ciencias más exactas que existen actualmente. Sí. A las pruebas nos remitimos, ¿no? Si vemos todo... La electrónica que estamos utilizando. Las aplicaciones que estamos teniendo... Aquí tenemos todo esto está basado en tecnología de semiconductores. Desgraciadamente las pruebas, la tecnología... El armamento nuclear o las centrales nucleares, ahora mismo hay, ¿vale? Importante para tener esta visión de qué es la materia, es importante diferenciar lo que son los estados libres de esas partículas elementales y los estados ligados. Daos cuenta que, por ejemplo, la luz que en astrofotografía es nuestro elemento principal, ¿no? Está compuesta por fotones, ¿no? Pero esos fotones están en estado libre, ¿de acuerdo? Son partículas que están en un estado libre. No están orbitando unos alrededor de otros, no están atrapados, no están ¿de acuerdo? Pero los fotones viajan en una dirección.
Bueno, pues podrían estar saliendo en una dirección o podrían estar viajando en varias, si es un foco difuso, ¿no? Pero lo importante es que das cuenta que esos fotones no están atrapados, digamos, son partículas que se están desplazando, moviendo en el espacio-tiempo sin mucha ligadura, ¿de acuerdo? Frente a lo que se llaman los estados ligados, que es lo que articula realmente toda la materia estable, ¿no? Daos cuenta que hemos empezado a hablar de, primero, las moléculas, que claramente entendemos tú que son conjuntos de átomos ligados, ¿no? Normalmente por interacciones electromagnéticas, ¿de acuerdo? Después tenemos los átomos, que también lo hemos visto, que es un estado ligado, donde tenemos el núcleo, que son protones y neutrones, y una corteza electrónica, donde fundamentalmente la interacción es también electromagnética. Pero es un estado ligado, ¿de acuerdo? El núcleo, los núcleos son también estados ligados. ¿Qué es lo que están ligados ahí? Los protones y los neutrones. En este caso, la interacción fuerte, lo que los mantiene. Y además también, importante, cada protón, cada neutrón, en realidad es un estado ligado de quarks, también por la interacción fuerte, ¿no? En este caso son los gluones los que mantienen, ¿no? Pero daos cuenta cómo la jerarquía de toda la materia que existe pivota sobre lo que son los estados ligados. Y estos estados ligados, si recordáis, lo describe muy bien la mecánica cuántica con, por ejemplo, la ecuación básica de Schrödinger o la ecuación de Dirac más sofisticada, de cómo esos componentes pueden articular estados estables, muy estables, ¿no? Como son el átomo de hidrógeno, el de helio, todos los demás, ¿no? Fenomenología cuántica, muy importante, ¿no? Esto como las estrellas. Las estrellas que, si dais cuenta, son como el componente más importante casi de todo el universo, ¿no? Al final articulan los sistemas planetarios, suele haber una estrella alrededor de la cual hay planetas, o tenemos las galaxias conformadas por miles de millones de estrellas, ¿no? Y sabéis que después estrellas pues hay una gran variedad, ¿no? Dependiendo de sobre todo el factor de su masa determina su estado energético o tienen toda una evolución y un ciclo de vida, ¿no? En realidad una estrella, desde un punto de vista muy sencillo, es un objeto donde luchan como dos grandes componentes dinámicos. Por un lado, la gravedad de toda esa masa que intenta contraer la estrella, y por otro lado, hay un gradiente de presión que se opone a esa gravedad, ¿no? ¿Y cuál es la fuente del gradiente de presión? La fusión nuclear. Digamos, lo que ocurre es que conforme se va desarrollando esa gravedad, todas esas moléculas al final son átomos que se van consiguiendo temperaturas muy elevadas y grandes densidades. Y en ese escenario de grandes densidades, con esa situación energética se producen los fenómenos de fusión nuclear. Bien, pues la fusión nuclear es un fenómeno 100% cuántico, que sin la fenomenología cuántica no se podría explicar bien. Y yéndonos a uno de los procesos de fusión nuclear más elementales, que es cuando que es la fusión de protones entre sí para conformar, es la fusión primaria, digamos, que es la del hidrógeno en helio, digamos que átomos, núcleos de hidrógeno se fusionan para producir helio. Este fenómeno, digamos, solo se explica bien, y actualmente se tiene una teoría de la fusión nuclear muy desarrollada, muy detallada, muy exacta, gracias a fenómenos cuánticos como los que os presento aquí a la derecha,
en este diagrama, como es el efecto túnel. Para que dos protones se puedan fusionar, se necesita este fenómeno, porque los protones son de carga positiva, ambos. Entonces, conforme se van acercando y la distancia se va acortando, hay una fuerza de repulsión eléctrica que va creciendo a infinito. Y solamente se produce el fenómeno de fusión nuclear porque aparece un fenómeno cuántico, y es que en realidad las funciones de onda de esas partículas no están distribuidas. Y hay un momento que esos dos protones se están viendo, están ya interaccionando porque sus funciones de onda se están, digamos, fusionando, entrelazando, tocando, ¿no? Esto en el diagrama que veis aquí arriba a la derecha está el potencial nuclear, ¿de acuerdo? Y la forma que tiene. En la zona verde superior se ve lo que se llama la barrera repulsiva de Coulomb, que la determina el que esas dos cargas son del mismo signo y por lo tanto se repelen, ¿no? Y veis la flechita que marca la zona donde una partícula, lo que está en el diagrama sería el potencial de un protón, y el otro protón sería lo que se marca con la flecha de color negro, ¿no? Que se está aproximando, ¿no? Con un determinado nivel energético. Pero no hace falta que supere la barrera repulsiva para que se produzca la fusión nuclear. Porque se produce lo que es ese efecto túnel, ¿no? Digamos que esto es el fenómeno que comentábamos el otro día, de que si una partícula, una pelota fuera cuántica, cuando la tiras contra la pared, algunas veces no rebota, atraviesa la pared, porque hay un efecto que se llama efecto túnel. Porque en realidad las partículas cuánticas, su función de onda está más distribuida, no está, digamos, concentrada. Y esa función de onda distribuida facilita la fenomenología de efecto túnel. O sea que, teóricamente, la fusión de los protones se produciría, por ejemplo, a 10 millones de grados, y realmente las estrellas se está produciendo a menor temperatura, exactamente, ¿no? Ahí, bueno, actualmente es muy sofisticado, hay varios procesos que producen la fusión nuclear, pero por ejemplo el que se llama protón-protón 1, pues es el que está en ese diagrama de la izquierda, y hay unas secuencias muy sofisticadas desde el inicio, que veis que comienzan unas parejas de protones hasta que conforman un átomo de helio. De hecho, en el Sol es el 85% de los procesos de fusión nuclear. Hay otros dos que son importantes, pero cada vez con menor porcentaje y después en estrellas masivas se producen otro. Exactamente, en estrellas muy masivas hay algunos procesos realmente sofisticados. Gracias al conocimiento y lo avanzada que está toda la tecnología nuclear, desgraciadamente lo promovió, sabéis, el desarrollo armamentístico, pero actualmente se conoce, es un área tecnológica todo lo que es la física nuclear, muy avanzada, y se ha podido aplicar al entorno estelar. Conocemos bastante bien cómo son las estrellas y de las distintas tipos gracias al conocimiento tan detallado de la física nuclear. La fusión nuclear, en este diagrama que viene abajo, es muy importante también entender, y esto es un fenómeno también 100% cuántico. La curva que veis aquí abajo es una curva que es la energía de enlace por nucleón. Un nucleón es por protón o neutrón que forman el núcleo. Tiene una curva
muy caprichosa. Si veis, hay una zona, la zona roja o naranja y la zona azul. La zona naranja, la energía por nucleón va creciendo hasta que llegamos al hierro, a los átomos de hierro. Y a partir de ahí empieza la zona azul, para átomos que podríamos llegar al uranio, al plutonio, etc. ¿Qué ocurre en la zona naranja? Pues que en esa zona se favorece la fusión nuclear. Energéticamente es favorable que átomos de pocos nucleones fusionen y conformen átomos de más. Se favorece energéticamente que los átomos de hidrógeno conformen átomos de helio y así sucesivamente de carbono, hasta el hierro, ¿no? En el hierro es el punto de inflexión y a partir de ahí se favorece lo contrario, se favorece la fisión nuclear y es lo que sabéis que es característico del uranio, del torio, del plutonio. Energéticamente se favorece que el núcleo se rompa, se parta y en las estrellas todo este ciclo favorable de la fusión nuclear se observa. Es el máximo. En las distintas... Antes del hierro, en cada fusión se desprende energía que permite mantener la estrella. Cuando llega al hierro, en vez de emitir energía, la absorbe y se colapsa. De hecho, hay estrellas que se cree que su estructura es multicapa, en el sentido de que hay una capa donde se está produciéndose, a lo mejor todavía queda un resto de fusión de hidrógeno en helio, otra capa donde se observa fusión de helio en carbono, así hasta que llegas a una última de hierro, ¿no? Y contrastado y comprobado con toda la fenomenología que hay de emisión. Esas estrellas son ya de segunda o tercera generación, por lo visto, ¿no? Una estrella sola, sin pasar por una supernova o eso, alcanza... No produce más allá de... No, una estrella que sea de gran masa es al final una factoría de elementos. ¿Por qué? Pues porque por la fusión nuclear de una sencilla estrella que comenzases con hidrógeno casi sólita, el proceso de fusión nuclear en una primera etapa produciría helio, después produciría boro, litio, produciría carbono, oxígeno, digamos. Hasta el hierro, una estrella con el proceso de fusión nuclear se explicaría toda la generación y fabricación de esos elementos. Lo más sofisticado es un poquito más complejo y hay que irse ya a procesos más sofisticados como son las explosiones de supernova y demás, como procesos productores de átomos más complejos. Pero quedándonos en esta fenomenología de fusión nuclear, es lo que sobre todo quiero destacar, ¿no? Es cómo este fenómeno cuántico nos ha permitido explicar magníficamente bien cómo las estrellas y la estructura de las estrellas. Y es lo que estabas diciendo. ¿Qué ocurre? Una estrella nosotros la vemos a nivel macroscópico, ¿no? La pones en el telescopio, le haces su astrofotografía, ves su fenomenología como un objeto macroscópico. Lo que percibimos es su radiación, podemos medir su temperatura, podemos estimar su presión, son todos parámetros macroscópicos. Pero microscópicamente o nanoscópicamente, en realidad, lo que está articulando toda esa estructura es un fenómeno cuántico de fusión nuclear. Hay otro fenómeno que es más macroscópico, que es el de la gravedad, ¿no? Que es la que provoca toda esa contracción, ¿no? Y al final lo que mantiene Tengo que ir a por el chaquetón. el colapso de las estrellas normales, que se convierten en enanas blancas, la presión que ejerce de generación de electrones para que no se colapse más, es un fenómeno cuántico. Lo vamos a ver ahora, que es también una fenomenología también muy cuántica, ¿no? ¿A partir de qué tamaño una estrella tiene un proceso o tiene otro? O sea, ¿a partir de qué tamaño se va expandiendo? Y a partir de qué tamaño, en lugar de expandirse, se convierte en una enana blanca.
Bueno, es que todas las estrellas normales como el Sol tienen la fase de gigante roja y que se expanden y sus componentes van pasando. Sería, vamos a ver, todo el tema de estructura estelar del ciclo, sería para dedicarle... Sería otro capítulo, ¿no? No uno, serían muchos capítulos, porque es un mundo... Merece la pena. Sí, no, es un mundo precioso, es súper sofisticado y actualmente se conoce magníficamente. Porque las estrellas, no solamente distintos tipos de estrellas, sino el ciclo de vida que siguen las estrellas, dependiendo de su masa y tamaño, producen distintos fenómenos de fusión nuclear, distintos fenómenos explosivos, no explosivos, etc. Tienes información, sería curioso eso para después, para cuando toque. Hay un libro que es una maravilla, que es... Todo el diagrama de Hertzsprung-Russell. Sí, este que os he puesto, este libro es del año 2020 y tantos, es un libro muy bueno, es Star and Stellar Processes. Este libro está muy bien, muy bien. Seguramente ahí vendrán cosas. Viene, sí, todos los tipos de... Otro fenómeno muy importante son las curvas de radiación de las fotosferas de las estrellas, ¿no? Sabéis que se utiliza muy importante en espectroscopía, ¿no? Está además en el origen de la teoría cuántica, porque el primero que consiguió explicar la forma de estas curvas fue Max Planck, La radiación del cuerpo negro. tratando de explicar la relación que había entre el color de emisión de los distintos cuerpos, ¿no?, con la temperatura, ¿no? La forma de esta ecuación, si veis, es una ecuación que tiene esta silueta. La única forma de explicarla y demostrarla fue que había que hacer una serie de hipótesis muy importantes, ¿no? Primero, que la radiación estaba cuantizada, o sea, que no era continua la estructura, sino que era discreta, cuantizada, ¿no? Que es lo que ahí aparece el fenómeno del concepto o el elemento de fotón, ¿no?, como elemento de cuantización de la radiación electromagnética, ¿no? Que además la energía asociada a cada uno de esos fotones tiene esta ecuación. La energía igual a la constante de Planck, de aquí del nombre viene porque fue el que introdujo ese valor, dijo, pues, la única forma que yo tengo que explicar este fenómeno, esta fenomenología con todo lo otro que tengo es esta relación. Energía directamente proporcional a la frecuencia, siendo H la constante de Planck, la que relaciona el valor de uno y de otro. Pero para explicar bien toda la curva y su distribución energética hace falta hacer otra hipótesis, y es que los fotones son bosones, son partículas de spin entero, o sea, que no siguen el principio de exclusión de Pauli. Digamos, muchísimos bosones, muchísimos fotones pueden estar todos en el mismo nivel energético. ¿De acuerdo? Esta hipótesis lleva a otra característica de lo que es una población de fotones o de bosones, que es una función de distribución energética que se llama Bose-Einstein, ¿no? Con todas estas hipótesis de partida técnicas y físicas, Planck hizo, y científicos posteriores, pues todo el desarrollo del espectro de radiación electromagnética de lo que se llama un cuerpo negro. Y todas estas curvas que veis aquí, pues hay unas ecuaciones totalmente precisas y detalladas donde relacionan las distintas magnitudes de energía, frecuencia, dónde están los máximos, a qué valor de cada frecuencia o longitud de onda, qué intensidad o qué energía corresponde, ¿no? Y todo esto se desarrolla, la única ciencia que desarrolla
todo es la mecánica estadística cuántica. ¿De acuerdo? Hay un campo que es mecánica estadística, pero hay el único que explica todo el espectro de radiación y todas estas ecuaciones con unos fundamentos científicos es la mecánica estadística cuántica, ¿no? Aquí veis como un ejemplo de las curvas características de 3 estrellas, ¿no? Del Sol, Antares, que es creo que es una gigante roja, o de Spica, que es una gigante azul. Cuando las estrellas son más frías, pues su pico máximo de la curva está en longitudes de onda mayores. El Sol que tiene su pico en 5.800 grados Kelvin, Antares lo tiene en 3.400, o Spica en 23.000. Estaría por los 400 y pico nanómetros de Exacto, de longitud de onda. Y en cambio Antares se acerca más a los 600, 700 incluso. Otra fenomenología en el marco astrofísico es, por ejemplo, donde hay objetos que podemos explicar gracias a la mecánica cuántica o la física cuántica. Por ejemplo, son las enanas blancas o las estrellas de neutrones. En ese proceso de contracción, y cuando llega una etapa donde se ha agotado ya todo el combustible nuclear, la estrella no tiene mecanismo para luchar contra la gravedad. Y entonces la materia empieza a alcanzar unos niveles de densidad muy altos y solamente aparece una fenomenología que es la que consigue parar ese proceso progresivo de mayor densidad y mayor concentración. Primero en las enanas blancas se forma un cristal al final de iones, ¿no? Posiblemente de carbono, de oxígeno, que están bañados por un gas de electrones, ¿no? Ese gas de electrones tiene una propiedad cuántica, que es el principio de exclusión de Pauli, que llega un momento en que ese fenómeno que sabéis que no pueden estar 2 fermiones o 2 electrones en el mismo estado, eso genera como una llamémosle pseudo presión virtual que contrarresta y es capaz de detener la contracción de la estrella. Un estado muy, muy denso, pero que conforma un estado estable. De hecho, se cree que el Sol en su última etapa será una enana blanca, una estrella enana blanca. Son como diamantes, ¿no? Núcleo de carbono. Se cree, no se sabe porque es muy difícil medirlo, pero con física de estado sólido, con mecánica cuántica, con física, se hacen los cálculos y se sabe que hay un límite que es un tamaño determinado de hasta 1,4 veces, 1,3, 1,4 veces la masa solar, que las estrellas que acaben en un estado de residuo de esa masa conformarían un objeto astronómico estable donde la gravedad la detendría esta presión, digamos, de exclusión de Pauli, que se llama, ¿no? Fermiónica. ¿Qué ocurre si además la estrella todavía tiene más masa? Pues todavía puede continuar la concentración, aumentar la densidad. De hecho, los protones y los electrones acaban fusionando y formando neutrones y al final se forma un objeto que lo que tiene es fundamentalmente son neutrones bañados con un gas tenue de algunos protones y electrones, ¿no? Y de nuevo aquí lo que detiene el proceso es el principio de exclusión de Pauli,
de los neutrones, que son también fermiones, ¿no? Los electrones son fermiones, los protones y los neutrones son también fermiones de spin medio. Y esa fenomenología de exclusión de Pauli es la que detiene y conforma un objeto astronómico estable, que son las estrellas de neutrones. ¿Qué ocurre si además hay más masa? Pues el siguiente paso ya es un agujero negro, ¿no? Digamos, ya no... la mecánica cuántica no puede detener la gravedad, ¿no? Pero hay esos dos estados, las enanas blancas y las estrellas de neutrones, que es la mecánica cuántica la que consigue estabilizar ese principio cuántico, el que estabiliza y dota de estructura estable a esos objetos. He entendido que una enana blanca puede convertirse en una... de neutrones, una supernova. No, Pero no, es cuando hay dos. Cuando chupan... Si le echan más masa, se busca un proceso estelar donde pueda haber un anillo de acreción y demás. ¿En un agujero negro? Sí. ¿Por exceso de gravedad? No, pero las enanas blancas se quedan... Por sí solas no. Ya. Lo que pasa es que si la enana blanca tiene una compañera que está en la fase de gigante roja, como se expande... Las suyas son estrellas binarias que una come de la otra. Ya. Entonces alcanza una densidad. También os comento, tener. cualquiera de estos dos apartados sería para hacer una charla completa, ver todo, porque después hay unas ecuaciones que están muy bien desarrolladas, hay incluso premios Nobel, como fue Chandrasekhar, que hizo el desarrollo de toda la mecánica cuántica, estadística y relativista para deducir estos valores, que además se han comprobado en astrofísica, ¿de acuerdo? Con objetos, porque tú puedes sacar estimaciones de cuál es la masa de una estrella de neutrones que ves, o de un pulsar, o de una enana blanca, ¿no? Viendo las órbitas y todo... es una teoría respaldada científicamente, ¿de acuerdo? Ahí en el diagrama ese, perdón, en el anterior, en el diagrama de abajo a la izquierda, ahí se explica todo lo que tú comentabas, ¿no? De que se van agrupando los protones, los neutrones, llegamos al Bose-Einstein, a ese estado. El interrogante es la singularidad del... No, que hay un problema, digamos, hay una duda, hay algunas dudas. Sabéis que en la materia los protones y los neutrones son partículas complejas, ¿no? Están conformadas por quarks. Dentro de una estrella de neutrones se piensa que todavía la presión puede ser progresiva, no ser la misma desde la corteza hasta el interior. Entonces, ¿qué estado tiene la materia en el interior de una estrella de neutrones? Pues por eso si veis, hay como 4 hipótesis ahora mismo. Escala, sí. Hay 4 hipótesis. Una es que podría conformar un estado de Bose-Einstein, un condensado de Bose-Einstein, donde hubiese una especie, no de partículas discernibles, sino una especie de función de onda y demás. Global. O podría ser lo que se llama quark-gluon plasma, un plasma de quarks y gluones. Podría también, o se podrían dar estados muy especiales de la materia, ¿de acuerdo? Donde los hiperones o tal, eso veremos algunas cosillas en física de partículas, ¿vale? Entonces, realmente no se sabe muy bien cuál es la estructura que puede haber dentro de una estrella de neutrones, pero lo que sí se sabe por las propiedades además que hay de ciertas estrellas de neutrones, de tener campos magnéticos muy fuertes debido a ese gas que tienen de protones y electrones. Todo eso configura una situación dinámica de unos campos magnéticos muy fuertes y de un tipo de emisiones de radiación que se dan en los pulsar, que están medidos y tal, que hay una teoría muy desarrollada, ¿de acuerdo? Y lo que hay una corroboración también, que esto, no sé si recordáis unas transparencias que vimos cuando vimos física, cuando vimos relatividad general y el tema de agujeros negros, que había todo actualmente. Tenemos LIGO, Virgo, tenemos varios detectores de ondas gravitacionales y se han medido
fenómenos de fusión de agujeros negros, pero se han medido también fenómenos de fusión de estrellas de neutrones y fenómenos de fusión de un agujero negro con un potencial, con una posible estrella de neutrones, por la forma que tienen esa onda de emisión. Y se han estimado las masas correspondientes, que son también coherentes con los límites de Chandrasekhar, que se deducen de toda la teoría cuántica. He entendido que se han detectado en los detectores LIGO, por ejemplo, ondas gravitacionales de estrellas de neutrones. De fusión de dos estrellas de neutrones, sí. Ahí lo vimos en la última... Ahora si quieres lo busco y te lo enseño. Porque tiene una onda característica diferente de cuando lo que se fusionan son dos agujeros negros. Entonces, Y es más, ahí se producen fenómenos electromagnéticos de emisión de ciertos tipos de radiación que acompañan la fenomenología de fusión. Y es lo que se llama... que me vienen las palabras algunas veces en inglés. Se llama multimensajero, digamos, astrofotografía, digamos, astronomía multimensajero, porque se miden ondas gravitacionales, radiación electromagnética, se comparan las ondas, las formas características y demás. que serán ondas gravitacionales muchísimo más endebles que las que se producen en los propiamente agujeros negros. Correcto. También la forma, lo que diferencia mejor todavía es la forma característica, porque cuando dos agujeros negros se fusionan totalmente, se forma una onda característica que se llama de sirena cósmica, que hay una especie de extinción, aumenta la frecuencia, luego va bajando. ¡Pum! ¿No? Y cuando se fusionan y emiten toda la radiación, se quedan calladitos. Sin embargo, cuando son dos estrellas de neutrones, la dinámica es diferente, queda como una especie de residuo de señal. Si acaso ahora cuando cerremos la buscamos y la vemos si queréis. Finalmente, otro área actualmente tecnológicamente con una expectativa enormes, con unas inversiones también billonarias entre los polos, los grandes polos tecnológicos, Estados Unidos, China, Europa, tal, es todo el mundo de la computación cuántica. La computación cuántica pivota sobre dos principios cuánticos, que es, primero es una computación de tipo digital, en el sentido de que lo que intenta, sabéis que los ordenadores actuales que tenemos son ordenadores digitales que utilizamos sobre todo aritmética y procedimientos de tipo binario, digamos toda la información se codifica en ceros y en unos, y esos ceros y unos en los ordenadores que tenemos por aquí encima, pues en semiconductores y demás los implementamos, ¿no? En la memoria de distintas formas, en el procesado con procesadores de distintas formas. Y lo que tiene característico la computación actual es que, ¿cuál es el valor de un bit? 0 o 1, ¿no? O 0 o 1, dos posibles valores. La cantidad de información aumenta con la cantidad de estados. Claro, 2 elevado a n, ¿no? ¿Cuál es el principio? Si en vez de ser estados binarios son de 3 o 4 o 5 estados, la cantidad de información es mucho mayor. Sí, bueno, de hecho se demuestra que el valor óptimo es el número E, 2,7, no es 2, digamos, y de hecho sería lógico que tuviéramos electrónica o microelectrónica o nanoelectrónica trinaria en vez de binaria como tenemos actualmente. Lo que pasa es que la binaria es más cómoda de implementar, pero el número óptimo es el número E, 2,7. Pero ¿qué es lo que hace la computación cuántica? Cambia el esquema y entonces en vez de utilizar bits que tienen valores 0 o 1, lo que se utilizan son qubits, digamos, bits cuánticos. Los bits cuánticos son, utilizando dos principios, en este caso empieza con el de superposición cuántica de estados, es que un bit cuántico no tiene por qué estar en el estado 0 ni 1, sino que puede estar en una superposición lineal de ambos. Y esto da pues como
mucha riqueza, mucha variedad, ¿no? Digamos, un qubit puede estar en la superposición cuántica de dos estados, que es la ecuación que veis aquí. Es una combinación lineal de esos estados. ¿Cómo se consigue esto? Pues tiene que ser con sistemas cuánticos, está claro, o con un par de fotones, o con un par de electrones, o un par de núcleos, de átomos. Se utilizan las distintas tecnologías en este momento están utilizando distintas técnicas para implementar lo que es un bit cuántico. Y daos cuenta que se utiliza mucho el spin. El spin, ¿por qué? ¿Por qué el spin? Porque está cuantizado, porque podía tener dos valores, ¿no? Spin arriba o spin abajo. Pero es que las partículas pueden estar en una superposición de estados, pueden estar en una mezcla de spin arriba y spin abajo. Esto se utiliza tanto para la implementación de estado numérico a representar un ordenador, como también en comunicaciones cuánticas, en las cuales se puede utilizar esta fenomenología. Esto es un bit. Si vosotros, en un ordenador clásico, los bits es el elemento atómico, después el molecular, digamos, es el byte. Digamos, normalmente en cualquier ordenador de los que tenemos aquí se hacen agrupaciones de 8 bits o de palabras de 16 bits, o dice, este ordenador es de 64 bits, ¿no? El sistema operativo Windows 64. Quiere decir que se están utilizando 8 por 8, se están utilizando 8 bytes, 8 por 8, cada byte 8 bits, para la palabra básica estructural de computación o de representación, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se hace a nivel de computación cuántica? Por ejemplo, si un byte, si tiene 8 bits, puede tener 2 elevado a 8 estados, ¿no? Que eso es pues, 256 posibles valores, ¿no? Y tú coges 8 bits, los pones ahí juntitos, cada uno puede valer 0 o 1, y haces todas las combinaciones, pues sale que un byte, que digamos una palabra de 8 bits, puede tener 2 elevado a 8 valores posibles. Bien, ¿qué es lo que hace la computación cuántica? Tira de otro principio, el entrelazamiento cuántico. Y un byte, digamos, o lo que sería un byte cuántico, utilizando el entrelazamiento cuántico, puede conseguir que esa palabra esté en un estado de superposición y entrelazamiento donde puede estar representando todos los posibles valores. No tiene que estar en el valor 25, en el 250 o en el 255 o en el 0. Entonces, se consigue una estructura de representación de la información potencialmente muy, muy potente, de tal forma que toda la representación de la información, toda la compartición de la información, se utilizan estos dos principios de superposición y entrelazamiento cuántico para hacer una representación y una estrategia de resolución de problemas tremendamente potente y sofisticada. ¿Qué problemas hay? Que es un mundo cuántico y está el principio de indeterminación de Heisenberg, y es un mundo que, para que conseguir ciertos niveles de estabilidad, tiene que estar a temperaturas, por ejemplo, todos estos sistemas que representan los valores tienen que estar a temperaturas muy próximas al cero absoluto. Porque si no, la superposición desaparece. Exacto. Apenas si hay interacción con el mundo exterior o hay cualquier fenomenología que rompa ese estado de entrelazamiento, pues se pierde el encanto y la capacidad de potencia. También es cierto que son mundos que cambia toda la estrategia de algoritmo y estrategia para calcular, pero son estrategias que, por ejemplo, pueden romper los sistemas de encriptación factorial que se utilizan actualmente para encriptar la información, como potencialmente puede explorar todos los valores posibles. Pues una encriptación clásica actual te la romperían en nada, tardarían muy poquito. Una pregunta, lo de los fotones, que los qubits se pueden hacer también con fotones, ¿no? Pero los fotones tienen spin entero.
pero puede ser más menos 1, tiene 2 estados posibles binarios. El tema de los fotones es muy útil para todo lo que es la criptografía cuántica, y el principio de entrelazamiento es también muy interesante para aplicar en esa técnica de encriptamiento cuántico, más el tema del colapso de la función de onda. De tal forma que si tú consigues encriptar un mensaje o coges la clave de encriptación, la distribuyes por un mecanismo cuántico donde utilizas el principio de entrelazamiento y el colapso de la función de onda y envías la clave, si alguien intercepta, produciría o hiciese un proceso de medida, produciría el colapso de la función de onda, con lo cual en los extremos se detectaría que alguien ha tocado. Sin embargo, si no se ha afectado, es un mecanismo de distribución de claves súper seguro. Y de hecho actualmente ya hay redes absolutamente seguro. Que están utilizándolo entre comillas, porque hay que reconocer que yo creo que se está en la etapa de arranque, ¿no? Sabéis que hay una continua batalla comercial o estratégica de quién tiene el récord de ordenador cuántico con más qubits y demás. El otro problema de la computación cuántica es esa estabilidad. De hecho, hay que recurrir a lo que se llama qubits lógicos, porque los qubits elementales tienen, digamos, ese proceso de indeterminación característico cuántico provoca que haya una tasa de error muy alta. Y entonces, para conseguir sistemas seguros, tienes que agrupar varios qubits en qubits lógicos. Entonces, hay que reagruparlos nada más que con el objetivo de reducir las tasas de error. Si Einstein levantase la cabeza, diría, coño. Entonces, aquí cerramos la charla. Solamente comentaros también que, como sabéis, el tema de computación cuántica es un tema para hacer una charla completa, porque es muy sofisticado y demás. Es el tema aquí inagotable. Esto no se acaba. Y cuando vayamos